Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Sombras y Silencio. Esta noche nos adentraremos en la oscuridad de un antiguo hotel, un lugar donde las sombras parecen cobrar vida y las huellas de agua son más que simples rastros. Hoy les traemos la historia del huésped de los pies mojados, una historia de misterio que comenzó en la más pura normalidad y terminó cruzando la línea entre lo real y lo sobrenatural. Esta noche nos acompaña Marilu, una talentosa tarotista que nos ayudará a explorar los misterios que acechan en las sombras. Comenzamos. En un antiguo hotel, ubicado a las afueras de la ciudad, los huéspedes siempre habían hablado de una presencia extraña. Decían que, durante las noches lluviosas, se escuchaban pasos por los pasillos. No eran pasos normales, eran pesados, como si alguien arrastrara los pies, dejando un rastro de agua fría. Una noche, un hombre se registró en el hotel. Era un viajero frecuente, conocido por los empleados por su comportamiento reservado y por siempre elegir la misma habitación, la 214. La lluvia caía sin cesar esa noche. Golpeando las ventanas con fuerza, el recepcionista lo saludó como siempre, sin sospechar que esa noche algo diferente ocurriría. Al pasar por el pasillo, el hombre notó algo raro. Las huellas de agua que dejaban unos pies mojados. Decidió ignorarlas, pensando que alguien más debía estar cerca, pero al llegar a su habitación, la sensación de humedad no desaparecía. De hecho, al cerrar la puerta, escuchó claramente cómo el agua se deslizaba bajo ella. El sonido era como un suave goteo, pero no venía de ninguna fuente visible. No había caído más lluvia. Intrigado, se acercó a la puerta del baño, pensando que el agua podría haber estado saliendo de ahí, pero lo que encontró fue aún más desconcertante. El suelo del baño estaba seco, como si nunca hubiese tocado el agua. Regresó a la habitación y al girar la perilla de la puerta, una figura apareció frente a él. Era una sombra difusa, pero lo que más lo aterró fueron sus pies, mojados, empapados hasta los tobillos y arrastrando un charco de agua fría que comenzó a rodearlo. El hombre intentó gritar, pero su voz no salía. La sombra avanzó hacia él, dejando detrás un rastro de agua, hasta que desapareció por la pared. El suelo volvió a quedar seco en un instante, como si nunca hubiese existido. El hombre, paralizado por el miedo, se quedó allí, estático, sintiendo el goteo en su piel, pero al mirar de nuevo, todo había vuelto a la normalidad. Al día siguiente, el hombre dejó el hotel sin decir ninguna palabra, pero no volvió a regresar ahí. Los empleados, al limpiar la habitación, encontraron que la alfombra había quedado mojada. Nadie más mencionó lo ocurrido, pero desde ese día, la historia del huésped de los pies mojados se convirtió en una leyenda local, y cada vez que llovía, los huéspedes decían escuchar que en el pasillo se escuchaba un eco de pasos arrastrados por el agua. Marilu, un gusto tenerte en este espacio, ¿cómo estás? Hola Juanpi, buenas noches, un gusto como siempre estar en tu canal. Yo estoy muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí ahora ya explorando aquí entre las sombras y el silencio. ¿Cómo ves, Marilu? Buenísimo, hay muchísima tela de dónde cortar en este tema. Marilu, pues nos encantaría saber cómo crees que estas energías del espacio pueden influir en las experiencias paranormales. Bueno, pues prácticamente mucho. De hecho, gracias a ellas existe lo paranormal. Aquí lo primero que quisiera hacerle hincapié a las personas es que el cielo y el infierno, tal cual como lugares, no existen. Son estados en los que se encuentran las almas, de acuerdo al nivel de conciencia en el que hayan vivido, y lo que hayan hecho es exactamente lo que siguen haciendo técnicamente en la vida siguiente. Todos se encuentran aquí, solamente en un plano que no es precisamente visible para todos. Los más susceptibles a ver este tipo de fenómenos, pero no les da mucho miedo porque ellos no tienen como la conciencia de lo que sí podría ser real o no, son los niños, en especial los menores de 8 años. De repente es muy dado que hayan niños que, estoy jugando con fulanito, y nosotros, es un amiguito imaginario, pero no, a final de cuentas la mayoría de los niños o nosotros cuando fuimos niños tuvimos ese tipo de experiencias, a lo mejor sin saber o sin la conciencia de pensar si ese ser existía en este plano o en el otro. Entonces sí, tal cual
los espíritus están presentes todo el tiempo, están entre nosotros, hay buenos y malos, sí, y desafortunadamente pues los que se manifiestan más y pues para crear un poquito más de caos o miedo pues son los que precisamente no están en el cielo o los que están todavía por ahí purgando o tratando de salir del purgatorio. Ok, entonces, bueno, para entender un poquito más, ¿a qué te refieres entonces con que no existe un cielo y un infierno? Sí, como lugar no existen. La mayoría nos han hecho creer que el cielo hay arriba y las nubes y bien bonito, y el infierno abajo y el diablo y la lumbre. No, no es así, técnicamente. Cuando una persona vivió su vida de manera lo más justa que se pudo o lo más buena que se pudo, independientemente de sus creencias o de sus religiones. Yo no voy a meterme en religiones, pero sí independientemente de cómo haya vivido una persona, si su nivel fue un nivel bueno de vida, si vivió ayudando, haciendo lo correcto, lo más probable es que su alma quede en estado de cielo. Ellos generalmente se vuelven o se convierten en espíritus protectores y guardianes. Andan aquí, pero es muy raro que tú los veas que ellos se manifiesten, que se anden apareciendo por aquí, por allá. Ellos, la mayoría, prefieren manifestarse en sueños, y más si tienen algún mensaje que dar, algún mensaje que decirnos, sobre todo si fueron familiares nuestros, o alguien que nos conoció, que nos aprecia y nos tiene que decir algo importante. Ellos prefieren ese medio para manifestarse, al contrario de los que no vivieron correctamente, los que sí traen ahí muchas cosas malitas en su cargo de conciencia. Si ya estando del otro plano, ellos siguen sin sentir culpa, sin sentir arrepentimiento, lo más probable es que del otro lado o del otro plano, se le puede llamar infierno, por decirlo así, ellos van a seguir haciendo sus maldades de la manera que pueden, porque ya no cuenta con un cuerpo físico, pero sí van a estar buscando la manera de manifestarse, de crear caos, de crear miedo en las personas, porque eso es lo que los fortalece o lo que los hace sentir vivos, de cierta manera. A eso me refiero al cielo y al infierno, no como lugares tal cual, pero sí como estados de conciencia en los que se encuentran las almas de acuerdo a cómo hayan vivido. Entonces, a estos seres a los que te refieres con el estado de conciencia, buenos y malos, ¿se puede decir que son estos a los que le llamamos seres de luz y seres de bajo astral? Exacto, así es como se clasifican en el plano esotérico o en el plano energético. Los del bajo astral son los que precisamente no están viviendo o no trascendieron de manera correcta cuál fuera el fin de todas las almas, ¿no? No quisieron seguir y siguen desde ese plano revelándose. Por eso de repente muchos dicen, ay, es que se me aparece a tales horas, es que se me a tales horas. Precisamente por eso, ellos son muy dados a elegir también ciertas horas y ciertos momentos y diferentes maneras de manifestarse. ¿Y crees tú que en los hoteles, digo, al ser un lugar de paso, quizás sean más propensos a tener este tipo de huéspedes como el de esta historia que no son tan visibles? En sentido técnico no, pero sí pueden ser muy propensos. ¿Por qué? Porque generalmente ellos viven, por decirlo así, viven para estarse dando a notar a los demás, para crear caos, para crear miedo. Entonces a los de bajo astral es lo que más les gusta. Si no hay a quien se le aparezca, pues ¿cuál es el chiste, no? De manifestarse. Ellos siempre van a buscar lugares donde hay gente. Y qué mejor, en el caso de los hoteles, qué mejor en un hotel de paso donde día y noche vas a ver gente, personas. Van a venir para acá. Exacto. Entonces, sí puede ser un buen foco, así como de repente dicen que los hospitales también sí. Los lugares donde entra y sale mucha gente siempre son foco de manifestación de este tipo de energía. Pero a lo mejor en los hospitales, Marilú, puede ser también porque ya está la gente ahí a lo mejor agonizando, ¿no? Bueno, se tiene la creencia pues de que ya son más vulnerables pues para poder tener este tipo de apego o quizás incluso hasta absorber un poquito de lo que viene siendo el alma, se pudiese decir pues, para estas personas o entes que en su momento se ha mencionado pues que incluso pueden tomarlas como para ellos hacerse presentes en la figura de la persona en cuestión, ¿no? O sea que precisamente no es su físico, pues.
Sí, en el caso de los hospitales, pues yo creo que es el foco principal para este tipo de energías, porque como tú dices, sus mismos problemas de salud o por sus mismas situaciones, pues muchos ya están con un pie aquí y otro pie en el otro plano. Entonces son un foco muy importante donde las energías van. Y el segundo lugar son las iglesias. Curiosamente hay gente que se asusta, ay, ¿por qué en el templo? En el templo es donde más van, y sobre todo más van los que se sienten atormentados, estas almas que no descansan en paz. Entonces sí es muy normal que tanto en los hospitales como en las iglesias, como en los hoteles, en los lugares donde técnicamente hay mucha gente todo el día, todos los días, es muy común este tipo de manifestaciones. ¿Y tú crees que ahí, por ejemplo, las iglesias ya ves que tienen sus nichos en donde pues ahí las personas van y ponen sus cenizas? ¿Tú crees que también sea por eso que también se presenten ahí muchísimas almas? Sí, claro que sí. Y más porque, como te comentaba, ellos a fin de cuentas no tienen la capacidad de escucharnos desde el pensamiento, pero sí tienen la capacidad de escucharnos de viva voz. Entonces, imagínate, una iglesia donde están los nichos, las personas van, nombran a su difunto, a su difunta. ¿Qué va a pasar? Él, por lógica, se va a presentar. A lo mejor no se les va a manifestar, pero él los está escuchando, él los escucha y él va a estar ahí, él va a estar presente. Entonces, por ese lado sí es muy lógico, muy normal que haya manifestaciones o que haya apariciones en este tipo de lugares, pero es más que nada porque nosotros mismos los estamos invocando o los estamos llamando de viva voz. Sí, y aparte ahí también en los templos pues se hace un ritual, ¿no? Un ritual en donde todo el tiempo se llama aquí al Santísimo y ese tipo de cosas. Entonces al momento en el que los nombras, pues precisamente me hace sentido que se hagan presentes. Sí, exacto, así es. Ellos donde tú les hables, ellos van a llegar. Y Marilu, ¿tú crees que podría estar, tú qué crees más bien que podría estar buscando una entidad como la que relata la historia del huésped de los pies mojados? Ya que es una presencia que solo deja pues huellas de agua. Huellas en el agua, sí, mira, hay muchas teorías en cuanto a los espíritus que se manifiestan en el agua. Las principales son, la primera es que era una persona que en vida se pudo haber dedicado a trabajar en el agua. Algún buzo, algún pescador, algún surfista, alguien que de verdad amaba el agua, era su vida el agua. Entonces, si se quiere manifestar independientemente, lo va a preferir hacer mediante el agua. Esa es la primer forma o la primer teoría. Uh-huh. La segunda es que pudo haber muerto, por decirlo así, a manos del agua, en algún accidente, en la playa, X situación, pero que tiene que ver con el agua. Entonces, cuando fueron muertes accidentales, es muy curioso que la mayoría de las personas, tristemente, que mueren así, como que el alma no se da cuenta pronto, entonces son los que vagan más tiempo y los que se manifiestan más tiempo tratando de entender qué pasó. Entonces, más de esta manera, ellos van a buscar la manera de manifestarse, de darse a conocer para que se sepa quiénes son. A ellos les gusta mucho darse a respetar y sobre todo que la gente sepa, llamar la atención, que sepan que están ahí. Y la tercera, el agua tal cual es un conductor de vida. Quizá fue una persona que murió joven, que no quería morir, y esta persona se quiere manifestar a través del elemento más vital que tenemos los seres humanos, que es el agua. Ok, fíjate que ahorita con las teorías que nos acaba de dar a mí, tomando en cuenta lo que dice esta historia, me suena más a que a lo mejor pudo haber fallecido, ¿no? Con a lo mejor haberse ahogado o algo así. Sí, por el relato, la manera tan macabra, por decirlo así, que la que él se está manifestando, sí, porque no lo está haciendo como una manifestación pacífica, como una, miren lo que me pasó, es más como una afrenta, como algo para que tengan miedo. Y sí, la manera en la que él se está manifestando también a mí me da a pensar que pudo haber sido alguien que tuvo una muerte trágica y que tenía que ver con el agua. Y más porque, bueno, esta historia relata de una persona que ya se había quedado en esa habitación muchísimas ocasiones. O sea, precisamente siempre pedía la 214. Y ahora, en ese día, se le aparece este ser o este ente. Y pues sí, de una manera sorprendente, ¿no? Porque él dice que olía, o sea, que olía humedad. Entra
Y dice, bueno, sigue oliendo, y empieza a ver agua y empieza a buscar por de dónde viene esa agua, y aparece tan de repente, ¿no? Como dices tú, espantando, quizás queriendo indicar que se fuera él del lugar. Exacto, o sea, como tú dices, esa habitación ya existía, entonces no es una energía arraigada o estancada en esa habitación, porque sí ha habido muchos casos donde en ciertos cuartos, en ciertos lugares, ellos ahí se quedan como encerrados, como estancados y siempre se manifiestan ahí. En este caso estamos hablando de un fantasma, por decirlo así, de una energía que tiene el poder de decir, yo me doy a notar aquí y allá. Aquí el contexto o lo interesante sería el por qué a él, el por qué después de tanto tiempo. Porque este viajero siempre pedía esa habitación y siempre iba. Aquí más bien sería el preguntarnos qué mensaje le quiso dejar a él. Fíjate que ahorita que nos dices qué mensaje pudiera querer dejar ahí, bueno, creo que ya lo he mencionado, pero me hace un poquito de sentido de que durante mucho tiempo en ese departamento mi abuelita vivió años. O sea, años. Además, yo creo que yo había nacido y ellos ya tenían años. Y ella siempre mencionaba de una sombra que pasaba desde de un cuarto a donde estaba el patio de lavado. Pero yo nunca lo había visto, nadie lo habíamos visto. Y últimamente ahí ahorita está habitando una prima. Y esa sombra se ha hecho más presente. Porque ahora ya la veo, yo ya la vi, ya lo ven ellos, ya más gente que la ve. Entonces, aquí, ¿qué podría estar pasando? Que este ente ya quiere totalmente ser visto, porque en aquel entonces lo veía una persona. Ahora ya somos varios lo que lo hemos visto. Exacto. Ándale. Entonces, lo que él puede estar haciendo, puede estar pidiendo ayuda, estar diciendo, y véanme porque me están viendo. Sí, ya aquí ya es una alerta, es una alarma para saber qué es lo que quieren o qué es lo que necesitan, porque sí, no el 100% de todos busca nada más infundir el miedo, pero sí, de repente a veces es complicado porque la mayoría yo creo que tenemos o hemos tenido alguna experiencia leve de manera paranormal y de repente buscamos el por qué, el quién era, qué quería, porque como todos, como te decía, todos vienen por algo. O también buscamos cómo interpretarlo, ¿no? Digo, muchas veces queremos hacer que no vimos nada, decimos, no, seguramente ha de haber sido un destello de otro lado o la luz. Me lo imaginé. Exacto. La típica, no, yo creo que se me afiguró. Exacto. O así. Sí. Y esta gente, por lo regular, son la gente escéptica, ¿no? Que dicen, no, seguramente estaba mal puesta la llave y por eso se cayó. Claro, y el ser escéptico no nos hace inmunes a este tipo de cosas. Exacto. ¿Y el tarot te ha ayudado a ti, Marilú, para resolver o comprender estos fenómenos? Sí, en algunas ocasiones, mira, ya me ha tocado consultantes que precisamente ya han tenido algún tipo de manifestación en su casa o en algún lugar y ellos tienen la duda, quieren saber sobre todo si esta energía se trata de alguien conocido o si se trata de alguna otra energía, si es buena, si es mala, si qué quiere. Y sí, se ha consultado con los arcanos mayores, sobre todo, que son los que les gusta más contestar, los que se ponen buena onda. Entonces, sí, generalmente ellos sí nos dan muchos indicios de si es algún familiar, si viene con el afán de proteger, o si es algún otro espíritu ajeno al lugar, a la casa, si viene con una mala intención. Todo este tipo de cosas sí las podemos checar con el tarot. Con el tarot. ¿Y qué te suelen preguntar? Te dicen, oye, yo he visto sombras en mi casa, quiero saber quién es, o cómo se suele preguntar al tarot para saber ese tipo de información. Bueno, generalmente si ya lo han visto o se ha manifestado el espíritu en la casa, se pregunta tal cual en una tirada de sí, ¿no? Si el espíritu que está habitando la casa pertenece a alguien de la familia, es un ejemplo. Ya te va a decir si sí o si no. Entonces ya se puede preguntar si hay varias personas en la familia para saber cuál de todas es, o si son varias,
Pues sobre todo si viene con buenas intenciones, y en algunos casos los arcanos sí nos van indicando, nos van diciendo, no, esta persona nada más te ve preocupado, preocupada, porque les recuerdo pues que igual los que quedan en estado de cielo se vuelven tal cual espíritus guardianes de nosotros, y más si fueron parte de nuestra familia, parte de nuestros seres queridos, ellos se vuelven guardianes, y como ellos están todo el tiempo mirando desde el otro plano lo que está pasando aquí, pues a final de cuentas se preocupan. Por eso te comentaba que ellos de repente vienen y nos visitan, sin ser 2 de noviembre, que el 2 nos gusta festejarlos y es muy bonito, pero ellos se están manifestando todos los días y todo el día. En el caso de los seres de luz, la mayoría de ellos es manifestarse ya sea a través de los sueños o a través de algún elemento. No sé si te ha pasado de repente, mucha gente sí me ha comentado que de repente les llega el olor de la persona, ay, el perfume, así de la nada, de estar sentado te llegó un olor, huele a mi abuelita, huele a mi abuelito, huele a mi primo. Este tipo de cosas también son manifestaciones de ellos mismos, maneras más pacíficas, por decirlo así, de darse a notar o de demostrarse que siguen aquí entre nosotros. Sí, me imagino que no buscan espantarte, ¿no? Que era la diferencia que decíamos hace un momento, ¿no? Como exacto, esta persona tan abrupta se manifiesta, entonces quiere que a lo mejor pues los seres de bajo astral, todo lo hemos hablado en diferentes maneras, pues se alimentan de este miedo, entonces buscan espantarte pues precisamente para que tengan este tipo de energía que ellos necesitan. Claro, sí, de hecho en ese aspecto es muy fácil identificarlos, porque tú lo mismo lo acabas de decir. Ellos siempre van a generar, buscar caos, buscar miedo, buscar angustia, y sobre todo si son energías muy poderosas, muy fuertes, y son muy dadas a manifestarse en cierto espacio o en cierto lugar de la casa donde ustedes están. Si ha pasado más de una vez, en ese lugar se tiene que sentir muy frío. En esa área se siente muy frío. Si se siente muy frío, aquí sí ya es tiempo de acudir a un especialista para poder erradicar la energía, porque quiere decir que es alguien muy poderoso. Que puede causar este tipo de frío. Sí, exacto. Ya cuando ya puede controlar hasta el clima en cierto espacio, sobre todo ellos son muy dados al frío. No sé si te ha pasado de repente que entras a un cuarto donde dicen que ya sabe todo el mundo que asusta y lo primero que sientes es frío. Escalofrío, se te pone la piel chinita. Esto también es una de las manifestaciones, y es no la prueba tal cual, pero sí es una de las más eficientes que nos indica que el tipo de energía que está ahí no trae buenas intenciones y es una energía poderosa. Ay, y por ejemplo, si los arcanos le dijeran a la persona que no es un buen ser, ¿te dan más información sobre el ser o más bien te dan alternativas para poder desalojar al ser? Alternativas tal cual para desalojarlo no te van a dar los arcanos, pero sí te van a decir si la persona quiere ayuda o la persona nada más te quiere espantar, porque sí pueden venir con dos intenciones. Puede ser una persona que está purgando y necesita ayuda, porque del otro lado ellos ya no pueden ser sus propios abogados, ya no pueden abogar por ellos mismos. Ellos sí necesitan de los vivos para que se pida por ellos. Y más en el caso de si eran creyentes, si tenían algún tipo de creencia, pues es lo más obvio que no puedan, por decirlo así, descansar si no hacen esto. Ok, ya vamos entendiendo. Sí. Y bueno, ¿algún consejo para nuestros oyentes que puedan sentir presencias extrañas en sus hogares? Sí, les voy a dar el mejor tip que yo aprendí de un sacerdote. Bueno, a él cada rato sí, muy confiable. A él cada rato siempre le llamaban para bendecir las típicas casas donde asustan, ¿no? Entonces, él dentro de todo lo que investigó, llegó a ciertas conclusiones que después tuve que venir comprobando también yo. Resulta que cuando nosotros tenemos el típico cuarto de los tiliches en la casa, el típico lugar donde amontonas todo lo que dices, luego lo tiro, luego me deshago de él, luego lo ocupo. ¿Qué creen? Es un foco o un punto de encuentro de las energías. Y muchas de las veces ni siquiera se necesita tal cual llevar un sacerdote a bendecir esa casa. Con dejar todo en orden y tirar todo lo que no sirve,
esa energía se va, y más si es alguien que venía de paso, que venía nada más, porque a ellos les gusta mucho estar donde hay desorden, tal cual, donde hay desorden, donde tienen ahí un cuartito con mucho tilichero, desháganse del tilichero. Ese es el mejor tip que les puedo dar. Si no quieren que los asusten en su casa o que llegue en el futuro a ser un foco ahí de estancamiento de energías o donde manifestación, sí les recomendaría sobre todo, o si ya están presentando esa situación, a limpiar, se ha dicho, y en la mayoría de las ocasiones la energía solita se puede llegar a ir. Si nada más está ahí por el tilichero que tenemos, se va. Oh, excelente tip, porque muchos somos, bueno, solemos tener cosas que a veces no necesitamos y sí, ahí la mayoría las tenemos así, ¿no? Incluso siempre hay como una bodeguita, ¿no? Acumuladores. Sí, la mayoría tenemos la covachita, el cuarto de los tiliches, el de por si un día me queda, por si otra vez me lo vuelvo a poner. Exacto. Y curiosamente te digo, muchos nos quejamos de manifestaciones en la casa, pero no saben que este tipo de cosas que guardamos y que no necesitamos son el atrayente para ellos. Fíjate, qué buen tip nos acabas de dar. Y ahora siguiendo con el tema de las presencias relacionadas con el agua, Marilu, me gustaría si nos pudieras contar alguna historia o experiencia que hayas tenido en relación con alguna entidad que estén pues ligadas a esto paranormal. Sí, tuve hace pocos años. Soy en ese aspecto, no soy medium ni nada de eso, pero sí siempre he sido toda la vida muy sensitiva a este tipo de energías. Si les soy sincera, causando un poquito de miedo todavía, pero bueno, hubo una chica que me metió susto de mi vida hace como unos 3 años, yo estaba en un lugar donde empezó a oler mucho a quemado, mucho a quemado. Eran como las 2 de la mañana, entre 2:30 de la madrugada, salimos yo y otra persona al lugar a checar el perímetro y resulta que todo estaba perfectamente en orden. Cuando empezó a meterse en nosotros el humo y olía mucho a quemado, salimos como que esta energía quería que la viéramos, porque era una chica. Enfrente, precisamente de este lugar, enfrente había un ojo de agua, una charca muy grande con agua, y vi ahí una chica parada con la ropa totalmente mojada, así el pelo estilando, su ropa mojada, no traía zapatos. Entonces a mí sí me dio mucho terror, mucho terror, y me apuntaba nada más hacia el ojo de agua. Yo dije, pues algo le pasó. Ya después platicando con el vigilante, así como de plática de que yo no sé nada, y él me comentó que la había visto muchas veces y hacía lo mismo. Se paraba ahí en la madrugada y apuntaba hacia el ojo de agua. Entonces, probablemente por la manera en la que se manifestaba, lo más seguro es que quizá haya perecido ahí. Entonces, sí fue como de las experiencias más complicadas o de que más miedo me dio. Ya era de que escuchaba ruido, yo ya no quería ni salir. Sí, pues yo creo que es impresionante, ¿no? Ver a una figura, sobre todo que te señala. Y sí me da, coincido un poco contigo que a lo mejor probablemente ahí se pudo haber ahogado, ¿no? Sí, más, pues la verdad se veía era una chica, lo que alcancé a ver yo era una muchachita. O sea, no era alguien ni siquiera mayor de 25 años, por lo que yo alcancé a ver de sus rasgos y de su aspecto. Entonces imagínate una persona que, por decirlo así, tenía probablemente muchos años por delante, una persona joven, a lo mejor sana. Entonces sí, el que se les arrebate la vida de esta manera, o sea, cualquiera le puede generar un caos. Sí, pues, y no poder descansar. Exacto, porque eso era muy seguido en las noches, que pasaba esto con esta energía, con esta chica, y siempre se manifestaba, a lo que cuentan los vigilantes, en el mismo lugar también. Yo solamente la vi esa vez y otra vez que tuve que salir por causas de fuerza mayor, pero sí era muy complicado desde verla, porque no hacía por atacarte, de hecho no se acercaba, pero sí su presencia era muy imponente y hacía sentir como el dolor, ¿sabes? Yo sentía más allá del miedo, yo sentía dolor de verla,
¿Por qué? Porque pues con toda su ropa mojada, una expresión en su cara muy triste, muy, muy triste. O sea, no quiero ni imaginar cómo ha de haber muerto o la angustia que le debió de haber generado. Sí, pues es que más que fue algo de repente, ¿no? A lo mejor pudo haber ido caminando y haber caído a ese ojo de agua, y la desesperación y todo lo que pudo haber sentido. Yo siempre he dicho que o siento yo que el fallecer ahogados o en algún incendio ha de ser terrible. De las muertes más espantosas. Coincido contigo en eso. Bueno, pues ahora me toca contarte otra historita y ahorita la vamos a comentar. Esta historia se llama La Ducha del Olvido. En una casa antigua, situada a las afueras de la ciudad, vivía una joven llamada Clara. Desde que se mudó, algo no parecía estar bien. Al principio, solo eran pequeñas molestias, un sonido extraño en las noches, el crujir de las maderas, pero pronto comenzaron a suceder cosas más perturbadoras. Una tarde, después de un largo día, Clara decidió tomar una ducha para relajarse. El agua caliente caía sobre su piel, pero pronto comenzó a sentirse incómoda. No era el calor, sino algo extraño, como si algo la observara desde la penumbra. Miró hacia el espejo empañado y vio algo que la hizo detenerse en seco. Era una figura oscura, indistinta, reflejada tras las cortinas de la ducha. Al principio pensó que era su imaginación, pero por los detalles se hicieron más claros con cada segundo. De repente, algo golpeteó en su rostro. Al principio pensó que era el agua de la ducha, pero al tocarla, se dio cuenta de que no era agua, era algo espeso, viscoso, que caía del techo, como si estuviera siendo derramado desde algún lugar invisible. Con el corazón acelerado, levantó la cortina y, para su horror, no había nada en la ducha, solo estaba el agua corriendo. Pero los goteos persistían, como si algo invisible estuviera ahí viéndola. Siguió la sensación inquietante cada vez que entraba a la ducha, como si una presencia la acechara desde las sombras. Una noche, sin poder resistir más, se quedó quieta escuchando, y entonces, con un estremecedor silencio, sintió un susurro bajo el agua que decía: no te vayas. Pero al girarse, solo vio la cortina moviéndose lentamente, como si alguien invisible estuviera de pie esperando. Esa noche Clara decidió no regresar a la ducha. Nunca más volvió a tomar un baño en esa casa, y cada vez que alguien le preguntaba sobre su estancia, solo respondía con una mirada perdida y un ligero temblor en su voz, como si las sombras aún las echaran esperando a que ella volviera. ¿Qué tal? Muy buena la historia, sobre todo la manera otra vez, si te fijas, darse. Y aquí ya hasta hubo, por decirlo así, psicofonía. Sí. Porque la entidad trató de comunicarse. Sí, tal cual. Y pues sabemos que las psicofonías como tal son la manera de manifestarse, por decirlo así, de viva voz. Ya ahí ya no es solo una sombra, es un bulto, sino este tipo de sonidos que ellos usan para manifestarse o para darnos algún mensaje. El que le dijera no te vayas era signo de una energía que se quería quedar con ella, que la había elegido a ella. Pero fíjate que dice que nunca más volvió a tomar un baño en esa casa, y que cada vez que alguien le preguntaba sobre su estancia, solo respondía con una mirada perdida y un ligero temblor en su voz. Aquí, ¿qué pudiéramos estar presenciando? Quizás que a lo mejor la hayan poseído. Quizá no, pero sí puede ser una energía tipo parásito. Hay energías que les llaman parásitos. Ellas se pegan tal cual. Ellas eligen su víctima, por decirlo así, y ellas eligen a quién pegarse. Y esa persona, si se va para otro lado, van y la siguen. Por eso ha pasado casos donde dicen, es que me cambio de casa y el fantasma iba atrás de mí. Sí, pero ya son tipos de energías que se quieren pegar hacia ti, que algún vínculo sienten contigo, aunque a lo mejor no hayan sido ni parientes ni familiares tuyos, pero por alguna razón sienten un vínculo esencial contigo y quieren pegarse a ti. Y pues también sí son peligrosas, porque si no poseer tal cual, lo que sí pueden hacer es agotarte,
porque como ellos no tienen un cuerpo físico, carecen de energía propia para estarse manifestando. Esa energía la tienen que, de cierta manera, como chupar un poquito de las personas. Se vuelven tipo vampiros energéticos, pero de manera espiritual. Entonces, pues, obviamente hay gente que todo el tiempo se va a sentir cansada. Ese es como un tip muy, muy obvio. Ajá. Cuando hay una energía tipo parasitaria en una casa, que elige solamente a una persona, de preferencia dicen que casi siempre es como el más débil de la familia, el que ellos consideran, por decirlo así, como este es el que puedo atacar más fácil, este es el más débil espiritualmente, energéticamente, a este me le pego. Y aquí estaríamos hablando obviamente de algo negativo, no de un ser de luz. Sí, exacto. Sí, aparte mencionabas que era una figura oscura. Sí. La mayoría de los que se manifiestan, si no es con el cuerpo físico que tenían, se manifiestan a través de sombras o de bultos, pero sí, los del bajo astral siempre se van a manifestar en color oscuro. Uh-huh. Sí, los seres de luz no, los seres de luz por el contrario tienen que manifestarse o como fueron en vida, físicamente, o como un ser de luz tal cual, un ser claro o un ser tipo transparente. Pero sí, en el caso de Clara, estamos viendo que sí tuvo ahí encuentros desafortunados con una entidad pues del bajo astral tal cual. Bueno, Marilu, pues creo que ya estamos llegando casi al final de este episodio y pues nada más que agradecerte por habernos acompañado esta noche. Gracias a ti por invitarme, un placer. Espero no sea la única vez que podamos compartir aquí un poquito de todo lo que se sabe del mundo paranormal. Ay, no, claro que no, la verdad es que estoy encantado y bueno, ya en su momento los oyentes o los que nos ven van a estar encantados con toda esta información, con toda esta experiencia que me imagino que tienes muchísima más y evidentemente queremos conocer de ti. Vamos a dejar también aquí en la descripción tus datos para si se quieren comunicar contigo para algo del tarot o entre otras cosas que tú haces, pues ahí va a estar tu contacto pues para que se puedan enlazar contigo. Sí, perfecto, Juanpi. Muchas gracias. Y así concluye otro episodio de Entre Sombras y Silencio. Esta noche hemos explorado cómo el agua es un elemento que todos conocemos. Puede actuar como un puente entre mundos, trayendo consigo presencias y recuerdos del pasado. Nuevamente te agradecemos, Marilu, por tu tiempo y por tus sabias palabras, y los invito a que nos compartan sus historias que podríamos narrar y compartir en un próximo episodio. Como siempre, recuerden que el misterio nunca se apaga, solo se oculta en las sombras esperando ser descubierto. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces.